Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy para esta charla que ya se está haciendo más amena cada vez. La charla que vamos a tener con todos ustedes, vamos a tratar el tema de adicción, ¿verdad? Es un tema muy importante, muy importante, pero también un tema muy delicado. Bueno, quiero presentar ahorita a la maestra Nelly. Hola Nelly, ¿cómo estás? Hola Sergio, pues un gusto estar de nuevo aquí con todos ustedes. Muchas gracias. Les presento también al psicólogo Alejandro. Hola Ale, ¿cómo estás? Hola, bien Sergio, muchas gracias nuevamente aquí con ustedes y es un placer. Bueno, el tema de hoy es un tema muy padre, ¿verdad? Es un tema muy importante también. Vemos que en la sociedad tenemos muchos problemas por las adicciones, ¿verdad? Hay varios tipos de adicciones, ¿verdad? Y ahora se está viendo con esto del encierro, empiezan a incrementar ese tipo de adicciones. ¿Qué nos platica el día de hoy, maestra? Pues mira Sergio, como bien lo comentas, es muy cierto, las adicciones es un problema que en estos momentos se está acentuando. ¿Y por qué se está acentuando? Porque al final estamos en casa, estamos solos. El ser humano es un ser social, es un ser que tiene que estar en convivencia constante con otras personas. Si en este momento lo que nos está diciendo es para que tú estés bien y resguárdate en tu casa, aíslate, toma tu sana distancia, eso muchas veces lo que hace es que los problemas que yo tenía de ansiedad, de depresión, de estrés, los voy a empezar a aumentar. En cuanto esta parte aumenta, entonces yo necesito, como ser humano, necesito sacarlo de alguna forma. ¿Y cómo lo podemos sacar? Pues a través de los consumos y de las adicciones que tenemos, ¿no? Muy bien, yo creo que la información que nos empiezan a compartir ustedes es una información muy importante. Usted, psicólogo, ¿qué tal? ¿Qué información nos tiene el día de hoy? Es un tema muy importante, el tema sé también que lo domina un poco más, ¿verdad? Sabe más de las adicciones. ¿Qué nos podría compartir para los que lo están viendo en este momento? Bien Sergio, muchas gracias. Pues efectivamente, ¿no? Yo soy psicólogo, pero además soy especialista en adicciones, por lo cual sí me gustaría empezar que existen diferentes tipos de adicción, diferentes tipos de drogas. No todas las drogas son ilegales, hay drogas legales e ilegales. Entonces, por ejemplo, el alcohol, el cigarro, el café, los solventes son drogas legales que las puedes conseguir en cualquier lado, y las drogas ilegales, bueno, pues por eso son ilegales, porque te cuesta un poco más de trabajo, pero ambas son dañinas. También la Organización Mundial de la Salud menciona que una adicción es cuando te metes alguna sustancia, ya sea natural o química, que altera tu sistema nervioso. Son situaciones que tenemos que tener muy claras. ¿Por qué? Porque también en el transcurso del programa vamos a ver que las drogas también existe uso, abuso y dependencia. Es decir, el hablar de consecuencias de drogas o el hablar de drogadicción no quiere decir que es algo terrorífico. Efectivamente, las consecuencias son bastante graves, pero el simple hecho de una adicción, pues no por tal debe de espantarnos, sino más bien tenemos que tener conocimiento para poder atacar este tipo de problemática, que también no es un problema. La adicción como tal no es un problema, como tal es una enfermedad. Ok, y bueno, en esta parte, para ver el tema, también es importante mencionar que acaba de salir una nota en donde refieren que en el consumo de alcohol en la Ciudad de México, específicamente en la Ciudad de México, aumentó el 35% en esta pandemia. Esto es, y sobre todo, lo importante que a mí se me hace de retomar este dato, es que fueron en los meses de mayo y junio, que son los meses en donde
todo el país, por así decir. Estábamos en el foco rojo, en el semáforo rojo, en donde todos estábamos concentrados, o la mayoría de las personas estábamos concentradas en la casa, lo cual sí nos está mencionando que hay un incremento en el consumo de alcohol. Y por ejemplo, nada más, dentro de las 4 delegaciones que se vio este incremento del consumo de alcohol, fue en Miguel Hidalgo, como primer lugar. Segundo lugar es Benito Juárez. El tercero es Xochimilco. Y como cuarto tenemos Milpalta, ¿sale? Y este también estudio nos refiere que el incremento se dio más en hombres. En hombres se incrementó un 40.1%, a diferencia de la mujer, que en la mujer fueron 30.9%. Sin embargo, aquí la parte que tendríamos que ir desmenuzando es que del consumo y todo, pensaríamos en que el hombre va como muy a la alta. Sin embargo, empezamos a ver que ya la mujer cada vez va consumiendo más y que en otros momentos, ¿no? De estas información que nos da usted, maestra, hay información muy clara de los índices que han subido por este tipo de encierros. Vemos que algunas de las alcaldías llevaron a bien tener a quitar el uso de alcohol para no generar aglomeramientos, las fiestas, el consumo de alcohol en vía pública, en bares, en todos lados donde se pueda consumir el alcohol. Pero aparte de esto, ¿qué otro tipo de drogas se están manejando y están en la alza? Bien, Irene, mira, efectivamente, ahorita una personalidad adictiva que estamos manejando es trastornos alimenticios. Ese trastorno alimenticio es debido a la ansiedad, a la depresión, la gente le está dando por comer por tanto encierro. Otra que es que también está brincando mucho es el uso de los celulares y estas redes sociales. No existe un control para que tú puedas regular a los niños, para que tú puedas regular a los adolescentes e inclusive muchos adultos que anteriormente no los veías muy metidos, el día de hoy los ves perdidos cuando van al trabajo, cuando tú sales a la calle y empiezas a ver mucha gente conectada. Son de las nuevas sustancias adictivas que estamos trabajando. Y efectivamente, como bien tú lo dices, Sergio, hay alcaldías que tuvieron a bien tener la ley seca, y que eso ayudó mucho, porque una de las consecuencias que vamos a ver adelante es la violencia intrafamiliar, que es algo que en las adicciones te detona bastante. Y bueno, esta parte sí es importante, sobre todo porque también tendríamos que decir que una adicción no es algo que yo me voy a ingerir, lo que tú estás comentando, Alejandro. También es algo que a mí me va a satisfacer. ¿Qué es eso? La parte de ver las redes sociales, la parte de estar todo el tiempo viendo series, ¿no? Y que esa situación se vuelve complicado, se vuelve un problema cuando mis actividades normales, mis actividades de rutina, el cuidado como podría ser el cuidado de mis hijos, hacer el quehacer, salir a trabajar, tener relaciones, comunicación con mi familia, con más amistades, las voy dejando de lado, las voy diciendo en este momento no, porque mi necesidad va más a estar en esta situación que en algún momento empieza a ser como satisfactorio en un momento. Sin embargo, entre más la estoy haciendo, la estoy viendo, la estoy consumiendo, pierde más rápido esta satisfacción, y entonces la tengo que estar repitiendo de manera constante. Bueno, estamos tocando un tema muy importante, el tema de redes sociales
efectivamente vemos que ya es una adicción, ya no para los niños, sino tanto niños, jóvenes, adultos y hasta personas de la tercera edad, ¿no? Yo creo que esto de los dispositivos como el celular, las tabletas, el estar en redes sociales, el estar, sí está invadiendo también y se está volviendo ya hasta un problema. Yo creo que es muy importante también ver esa parte, ¿no? Vemos que el encierro, ¿qué es lo que nos está dejando? Y como bien decía la psicóloga, la maestra Nelly, empezamos a dejar de hacer nuestras cosas habituales, las estamos cubriendo con otra cosa, pero eso con lo que lo estoy cubriendo me está haciendo un daño. Sí. ¿Por qué? Porque llega el momento que estoy dejando de hacer mi vida para cubrirlo con lo que me está demandando ya mi cerebro que requiero, ¿no? O sea, ya no es una droga que se consuma, es una droga que es visual, tu mente ya nada más la estás trabajando, pero sí es muy importante que veamos que este tipo de problema ya también se está volviendo una droga, ¿no? Una droga en la cual se va a salir de control en cualquier momento, ¿no? ¿Qué otro tipo de drogas tenemos que nos esté ahorita afectando? Fíjate que también les paso, porque lo mío es estadística, la Asociación Nacional de Fármacos en México también refiere que en estos momentos hay un aumento en lo que serían los antidepresivos y los ansiolíticos. ¿Por qué? Porque volvemos a la parte de tenemos mucho estrés, tenemos mucha ansiedad de quedarnos en casa, pero también en el momento en que salimos por lo que sea para trabajar, para abastecernos de alimentos, para ir por los servicios o por lo que ustedes quieran, también tenemos ansiedad cuando salimos, tenemos miedo y a veces nos genera pánico. Y esta situación de los antidepresivos y los ansiolíticos está empezando a aumentar. Ellos refieren que está ahorita en un 15%, sin embargo, no descarta que siga aumentando esta cifra. Muy bien. Creo que es muy importante que aquí hacer una reflexión. El abuso de las benzodiazepinas, que es estas partes del clonazepam y azepam, a través de que la gente se está automedicando. Estos que sirve para dormir, ¿sí? ¿Qué es una droga y qué es un medicamento? La diferencia es que una droga siempre te la va a mandar, un medicamento siempre te la va a mandar un médico, va a ser con una dosis, va a ser dosificada, y una droga va a ser autorrecetada y nunca vas a tener una dosis adecuada. Entonces, esa es la gran diferencia. ¿Cuál es el problema del abuso? La dependencia. Mucha gente se está haciendo dependiente a utilizar estas pastillas para poder dormir, para descansar, para relajarse muscularmente, y a la larga te va a producir un conflicto, ¿sí? Una droga es algo que le metes a tu organismo y que te altera tu sistema nervioso central, como es el alcohol. Existen diferentes tipos de droga, que por ejemplo la marihuana. La marihuana es una droga que es depresiva. En sí, uno pensaría que vas a tener un viaje muy rico, y la marihuana te va a dar un bajón, pues increíble, ¿no? O sea, la personalidad adictiva y las adicciones es algo de lo más complejo, porque todos pensaríamos que al hacer contacto con una adicción es porque todos queremos estar eufóricos, que tal vez podría ser lo que te dé el alcohol en determinado momento, o la cocaína, que te produce una euforia y que por eso andas hasta arriba. Pero existen drogas que generalmente te dan para abajo, y nosotros podríamos decir, ¿quién quiere estar triste? Y hay gente que en verdad le gusta estar triste y que por eso consume ese tipo de drogas, ¿no? Existen los alucinógenos, que de repente se avientan viajes maravillosos, que ven a la Virgen María, que se sienten San José, que se sienten extraterrestres, que dicen que son los llamados, y todo ese tipo de situaciones que son diferentes tipos de droga, y muchas son naturales y muchas son sintéticas, y que todas siempre nos va a causar una alteración
en nuestro sistema nervioso central. ¿Qué es lo que pasa? Estamos viendo que ahorita ya estamos tocando temas ya más fuertes, ¿verdad? Pero en todo esto, yo creo que debe de haber algún método, alguna terapia en la que podamos enfocar a las personas, ¿no? Ya que vemos, por decir, nosotros le llamamos, con perdón de la expresión, al borrachito que va en la calle, que se queda dormido en la calle, él ya tiene una adicción al alcohol, a las drogas, pero hay algo en lo que psicológicamente se le pueda apoyar para encaminarlo y pueda dejarlo, o es muy difícil, se puede, no se puede. ¿Qué vemos en esa parte? Bien, excelente pregunta, Sergio. Mira, lo que es adicción, la palabra adicción del latín viene siendo esclavo. Estás esclavizado a, y llámese la sustancia que sea, cigarro, alcohol, cocaína, lo que tú me digas, y estás esclavizado a ello. Por eso cuando nosotros vemos a estas personas, como bien dices, esos borrachitos de la calle, que muchas veces lo conocemos como los teporochitos, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Ellos ya tienen una dependencia, ya no pueden estar sin estar consumiendo. Su organismo necesita la sustancia para poder sentirse bien. Como tal, son personas que están enfermas, ¿sí? Son personas que necesitan ayuda y que existe ayuda y que efectivamente se les puede ayudar. Lo que es importante es que se den cuenta de que, y que busquen esa ayuda. Yo les diría que la parte social, la parte que a mí me corresponde, es, yo les hablaría desde la familia, desde alguien que está externo a este problema. Nosotros como familia, como alguien que está considerando o sospechando, ¿no? Tendríamos que, uno, ni negar que hay el problema, ni minimizarlo, ni ocultarlo. ¿Qué es decir? O sea, no es que sospecho que mi esposo está consumiendo o que se excede de más cada vez que vamos a fiestas, o es que ya los viernes ya la agarró, de viernes, sábado y domingo se la cura, pero pues ya en la cura se vuelve a consumir alcohol, ¿no? O decir, es que yo también lo hago, que es una forma de minimizar. Es que yo también consumo alcohol, al igual que él, pues sí, pero si bien consumo alcohol, también no dejo de cumplir mis otros roles. O, por ejemplo, en el caso de ocultar, no hablo del tema ni digo nada, y entonces tampoco no estoy ayudando. Hay veces que la adicción no solo le pega al que la tiene, le pega y es un problema de toda la familia. Entonces yo lo diría a nivel social, que sería, está al lado, diríamos que está en el centro la persona que tiene esta adicción, pero también al lado y pegado, o sea, no atrás, no arriba, no abajo, está pegado, está entrelazado, la propia familia, que eso es algo que a veces no vemos, no visualizamos esta situación y solo nos centramos en la persona que es adicta. Nos quiere decir que el entorno en el que se está desarrollando la persona con alguna adicción es la que lo impulsa a seguirla teniendo. Le voy a decir por qué. Y estamos hablando abiertamente, por decir, uno de mis hermanos tiene una adicción al alcohol, ¿no? Yo soy muy reservado en ese punto. Yo con ellos trato de, sí, hablarles, decirles, pero tampoco soy de decirles, te voy a quitar la botella, te voy a llevar a encerrar, que no, o sea, yo creo que eso para mí no es la mejor solución, para mí. O sea, llevarlo a una granja, llevarlo a un lugar de readaptación social o un anexo, para mí no siento que sea lo mejor, ¿no? A lo mejor yo no soy la persona indicada, o yo no soy la persona,
o no tengo la capacidad de trato hacia mi familia que está sufriendo el problema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? A lo mejor sí hablo con él, pero me hago a un lado, me hago distante y me hago hacia atrás porque o sea, a mí no me gusta tampoco tener ese confrontamiento, porque ya cuando empiezas a hablar con una persona así, se vuelve agresiva, se vuelve insultiva, se vuelve... Y eso es un problema. Parte de este problema, ¿se puede heredar o no? Bien, muchas gracias, Sergio. Fíjate, el entorno social cuenta mucho. Muchas de las veces es de lo que la gente no quiere hablar. Y con esto no estoy queriendo decir que los ricos no son adictos y los pobres son adictos. O sea, hay adictos en ricos y hay adictos pobres. El entorno social es en lo que generalmente uno se mueve, no en lo que se mueve la familia de uno o la sociedad de uno. Entonces, sí cuenta mucho el entorno social. Tú mencionas esta parte muy íntima. Yo te diría, ¿cuál es tu entorno social? Pues Carlos Castillo, Manuel Negrete, pues gente productiva, de política, que empiezas a ver, Andrés Manuel López Obrador, Sheinbaum, o sea, ese es tu entorno, o sea, ves gente que va creciendo. En otros lados hay entornos donde únicamente ven qué es lo que sucede en estas colonias, de repente en parte de los Pedregales. Sábado y domingo te encuentras a todo el equipo de fútbol en las esquinas pisteando. Y eso es parte de lo que tú vas creciendo y lo ves. Mi papá toma, terminando el partido, todo el día es de borrachera. Y eso es lo que les vas enseñando a tus hijos. Y ese entorno se lo vas heredando, ¿sí? Ese entorno tradicionalmente ellos lo empiezan a ver. Porque recordemos que en estos programas hemos dicho, la educación no es por lo que nosotros les decimos a los hijos, sino por lo que ven que hacemos. Entonces el hijo te empieza a ver que tú estás consumiendo y que te metes a las 10 de la noche y ya al día siguiente le tienes que decir al hijo o que no vas a trabajar porque no tienes dinero, porque ya no estás al 100%, porque estás muy crudo. Eso es lo que el hijo va viendo. La otra pregunta que tú decías, que si es hereditaria o no, si es hereditaria, sí genéticamente tiene una carga importante, pero también depende de uno. Mira, esta parte del entorno, y es algo muy complicado, por eso las adicciones son complejas, porque tú también tienes que, yo como adictólogo tengo que ser muy respetuoso de lo que tú piensas y la sociedad piensa. En la clínica, ustedes saben que yo trabajo mucho en clínicas de adicciones, lo primero que el señor dice, doctor, pero si yo a mi hijo le enseñé a tomar y yo dentro de mí digo, pues ahí están las consecuencias, por eso está en la clínica, ¿sí? O sea, pero dentro de su pensamiento del señor, él quería que no probara el alcohol o la droga en otro lado, sino en su casa. Pero él genéticamente sí le pasó una carga, ¿sí? O sea, verdaderamente tú puedes ser, tal vez esa parte genética que tú tienes predestinada, porque el ser humano sí viene predestinado como a la diabetes, como a la hipertensión, como al cáncer. Hay una carga genética también en la adicción, pero puede ser que a uno se les desarrolle o no, de acuerdo a la calidad de vida que lleve, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor una persona que trae una carga para ser diabético, pero se cuida, hace ejercicio, no come de más, no come grasas y todo, pues a lo mejor nunca la va a desarrollar, aunque tenga esa carga. Y exactamente un adicto, ¿sí? A lo mejor él se cuida, no consume y no se le desarrolla. Otra cosa, ¿qué tan cierto es? O sea, yo en mi juventud siempre los conocimos, siempre tratamos de convivir. Los mismos éramos los vecinos de la cuadra, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Siempre nos decían, no te juntes con fulanito porque él está probando, ¿no? Y nosotros, ¿qué es lo que le decíamos? ¿No? O sea, yo le podré hablar, podré tener un contacto con él, pero no a fuerzas porque le hable lo voy a consumir, ¿no? Porque siempre los papás tenían esa idea y nos lo decían, ¿no? Si te juntas con fulanito, te vas a volver como él. Vas a fumar marihuana, vas a tener que estar en las drogas, Y eso también nos empezó a generar un ruido en la cabeza, ¿no? Porque eso se lo decían a los hijos empezaban ahí. Y nosotros nunca tuvimos, les hablábamos, yo creo que cualquiera de nosotros les hablamos,
pero nunca tuvimos esa inquietud de probar, de ver qué sabe la droga, ¿no? Entonces, ahora, esa ideología que se nos dio a nosotros, ¿será buena implementarla para nuestros hijos, para nuestros nietos, o sea, la gente que viene abajo de nosotros? Pues mira, yo te diría como mamá, y en esta parte como en el ámbito social, que a los hijos le tenemos que enseñar tanto las cuestiones buenas, positivas, como también la parte negativa y demás, ¿no? Si bien es cierto, el por qué nos dicen, es que no te juntes con X o Y persona, porque está haciendo esto, o está consumiendo, o es esto, o te dicen, ay, deberías de juntarte más con él, más con ella, porque es muy sociable, porque te ayuda y demás, es porque al final uno es un ente social, ¿no? Y dependiendo de cómo tú te vas involucrando, si bien es cierto, tu ámbito social te ayuda y te motiva, también uno tiene como individuo autonomía y decisión propia. Y entonces, si yo me junto con personas que están consumiendo y también me puedo juntar con personas que pudiéramos decir van prosperando, van terminando una carrera, van ingresando a un trabajo, se ven que son personas estables, la última decisión es mía, ¿no? Y de hecho nosotros lo podemos ver también mucho en las familias. Hay familias que el papá es consumidor de alguna sustancia o de alcohol y habrá hijos que pueden ser consumidores y habrá otros hijos que al contrario, ni siquiera por equivocación quieran consumir. Entonces, ¿de qué depende mucho? Si bien es cierto, nos podemos desenvolver en el mismo entorno social, también depende mucho de que yo como Nelly, como persona, estoy fortalecido de manera interior. Pues el tema da para más, es un tema muy bueno, es un tema muy importante, ¿verdad? Creo que, Alex, traías algo ahí muy importante del tema de adicciones, ¿verdad? Este confinamiento nos está llevando, ya nos dio un poco de estadísticas la maestra, qué es lo que va subiendo, qué es lo que va... Pero algo que nos da también, y siempre nos los han dicho, lo que más nos prohíben es lo que más buscamos o lo que más, ¿no? ¿Qué de cierto hay en ese juego de palabras? Yo te lo prohíbo, no lo consumas, no vayas, no lo compres, no. O sea, ese no, ¿te llega a despertar algo? Mira, Sergio, yo creo que aquí algo que es, lo que va a ayudar mucho en adicciones es la educación, ¿sí? Pero la educación tiene que ser a través de información. Tú le tienes que decir, por ejemplo, yo como persona adulta, yo sé que darle alcohol a un niño de 14, 12 años, ¿sí? Es un conflicto porque todavía su cerebro no termina de desarrollarse. Es un cerebro muy pequeño, muy fresco. Si le metes alcohol, o sea, en verdad es destruirlo, ¿sí? Entonces tú tienes que hacerle ver que lo malo no es el alcohol, sino es la cantidad y la forma en que él lo va a tener que usar y cuándo, ¿sí? Porque no es lo mismo que el papá se tome una cuba ya que tiene 40, 35 años, al niño que tiene 12 años, todavía está muy pequeño y entendamos que el cerebro todavía no se ha desarrollado. Métele alcohol a esa edad, pues es bastante complicado, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a educarlos, decirle, oye, ¿sabes cuántas sustancias tiene el cigarro? La droga que más mata gente en el mundo es el cigarro. Y el cigarro es una droga legal, que por eso el cigarro cada vez es más caro por los impuestos, porque el INER está lleno de gente que fuma o exfumadores, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que ver. ¿Quieres ir a fumar? Pues vete a dar una vuelta al INER y ya después tú decides, ¿eh? O sea, ya tú decides. Ahora ya hay unos tanquecitos muy padres de oxígeno. Anteriormente no podías hacer eso. Ahora ya hay hasta como portafolios que puedes llevar tu tanquecito, ¿sí?
tú decides. ¿Quieres meterte marihuana? La estadística que la maestra trae, que Nelly trae, pues es una estadística que da miedo, porque habla del 40 y tantos por ciento y del 30 y tantos por ciento, que es mucho, o sea, la verdad es mucho. Y yo que estoy en las clínicas de adicciones, veo que cada vez hay más mujeres en clínicas que hombres, ¿sí? Y efectivamente, o sea, el hablar de esto, sí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque también, como bien dices tú, yo no estoy de acuerdo en los internamientos. Y muchas de las veces la gente lo que hace es nada más descansar de su adicto y lo lleva 3, 4 meses. Y además es muy cara, ¿eh? Un tratamiento en una rehabilitación es bastante caro. Y en las clínicas, las baratas en las que trabajo, son aproximadamente de 2,000 pesos a la semana, ¿sí? Porque si tú lo quieres llevar a una clínica, porque entra tratamiento psicológico, psiquiátrico, médico, de condicionamiento físico, talleres de música, de yoga, de todo lo que hay. Si lo quieres meter a un anexo donde le van a estar dando juntas y juntas y juntas, o sea, te sale muy barato, pero la verdad te salen más resentidos que aliviados, porque van en contra de su voluntad y es pura agresión lo que reciben, es pura agresión física, no hay verdaderamente una terapia como tal que integre. Entonces, yo, ahorita que me dices, ¿cómo hacerle? Pues más bien es conoce, o sea, conoce todos los daños que puede ocasionarte. Yo les diría a las personas, y los muy jóvenes, que incluso los ves caminando ahora que ya la marihuana es legal y viene oliendo a petatazo, o sea, pues, o sea, ¿sabes qué? Vete a ver qué es lo que es un brote psicótico, porque eso es lo que te produce la marihuana, brotes psicóticos. O sea, tú en verdad puedes ver gente, y a mí me duele en el alma ver a mujeres principalmente, o chavos bien preparados, muy jóvenes, que quedan en brotes psicóticos porque les encantaba la marihuana, porque la marihuana es lo que queda, ¿sí? Tú empiezas a ver a la gente aletargada, las empiezas a ver con mucha ansiedad, lejos de que según digan, ay, es que la marihuana me relaja, sí, pues ya después no puedes ni dormir porque estás bien tenso, bien ansioso, no puedes vivir. Ya nada más están pensando, por ejemplo, la gente que está consumiendo la marihuana, ¿cuándo se va a acabar el confinamiento? Va a durar, ¿no? ¿Sí? Pero la gente que tiene ansiedad ya quiere saber cuándo. Que le digas tú como concejal, ¿cuándo nos puedes dar una fecha exacta? Y la verdad es que no hay. ¿Por qué? Porque la personalidad adictiva tiene cosas muy importantes. Una de las características que tiene una personalidad adictiva es que tiene pensamientos mágicos. Y eso es lo que les da las drogas. La gente que se vuelve adicta porque empieza a consumir Six, pues ya se siente Superman, ya se avienta buenos tiros, ya no le tiene miedo al papá, ya no le da miedo ir al examen, ya no le da miedo llegar a la casa, ya no le da miedo, o sea, o piensa que, bueno, al fin y al cabo no junté para la tanda, pues de que dé medio número a que no dé, y ahí los voy, y son puras pensamientos mágicos, y luego empiezan, cuando yo quiera lo dejo, cuando yo quiera lo dejo. En un tratamiento psicológico, en verdad, la recuperación es bastante pobre en la recuperación de los adictos, porque juega un papel importante la familia, ¿sí? La familia juega un papel importante. Generalmente siempre mandamos a traer a los papás, mamá, o sea, a toda la familia, pero para que el adicto deje de consumir, la familia también tiene que dejar de consumir. Y ¿sabes qué? Pues la familia no quiere. Entonces, papá, mamá, mejor siguen con la violencia, o hacen que no pasa nada, o se quejan de que es muy caro un tratamiento psicológico, y después es más fácil estar pagando las consecuencias. Yo les aseguro que la gran mayoría de las familias que consumen, los hijos tienen hijos no deseados. No trabajan, violencia, unas carencias muy precarias. O sea, la verdad es que vas viendo cómo la gente empieza a deformar esta parte, ¿no? Y es triste, en verdad es triste porque esto es algo complicado. Algo muy importante que se daña mucho es el núcleo familiar. La droga lo daña muchísimo. Entonces yo quiero proponerles a ustedes, ¿qué les parece? Vamos a invitar a los que nos están viendo ahorita en redes sociales, que nos escriban. El tema
cómo les está pareciendo. 2, vamos a proporcionar los temas de la Asociación CASAL para que se acerquen a ustedes. Nos están comentando que está muy interesante el tema. Y la otra, ¿les parece? Voy a proponer de una vez el tema para la siguiente. Violencia familiar, que es el que nos arroja, este tema nos va a arrojar a violencia familiar. Yo creo que eso, porque el núcleo familiar se va a quebrantar, se va a romper, empiezas a tener ahí, desde la persona que no le hace caso a la persona adicta, que vive en ese núcleo familiar, hasta la que sale a buscarlo en la madrugada, o se pelea con él, discuten en casa, rompen las cosas. Entonces, yo creo que, ¿qué les parece? Lo aventé ahorita al aire, a lo mejor no era la idea, ¿verdad? Pero me surgió el temita así ahorita. Vámonos con el tema para la siguiente semana, que sea violencia familiar. ¿Qué les parece? Me parece un tema muy acertado, Sergio. Realmente esta situación de cómo vive la adicción la familia es muy cierto, porque hay una codependencia. Cuando hablamos acerca de los roles que tú estás diciendo, el que se enoja con la persona, el papá que piensa que nada más rezándole a Dios, dependiendo de sus creencias que tenga, o de ponerle tal medicamento, ya se va a curar. El papá que dice, pues ya es mayor de edad, o ya toma sus propias decisiones y yo no voy a hacer nada. Habrá quienes sí quieran apoyarlo. El hecho de decir, bueno, mejor voy a abocarme a tratar el tema de la persona que es adicta y voy a dejar a los otros hijos de lado, ¿no? Porque en realidad ellos, pues como quiera, pues van bien, y se me está descarrilando, y entonces son al final que nos vamos desajustando, ¿no? Y por eso hay una codependencia. En una rehabilitación pudiéramos mencionar que a lo mejor yo voy a aceptar que la persona, sea quien sea, ¿no?, de mi familia, pueda o no recuperarse. Sin embargo, tendríamos que tener ciertos límites o ciertas situaciones que como familia tendríamos que trabajarlas, ¿no? Y bueno, a mí me surge unas 2 preguntas para Alejandro como experto en el tema, ¿sí? ¿Las puedo? Sí, claro. ¿No? Una es, si yo, Nelly, sospecho que tengo una adicción, ¿cuáles serían como las 5 cosas que yo diría, híjole, tendría que ir con un experto, tendría que ir a Asociación CASAL, o tendría que ir a un grupo, ¿no?, hay alguna asociación que me ayude a algún lado? Y 2, como familia, si yo también sospecho, ¿no?, o acepto, ¿no?, que tengo un familiar con estos problemas, ¿qué debo de atender? Bien, mira, muchas gracias. Una de las cosas que es muy notorio en el adicto, cambios de estado de ánimo, irritabilidad, empieza a llorar, o sea, que veas ese estado de cambio de ánimo, es algo donde dices ya tiene problemas con la adicción. La tolerancia es una palabra que se refiere, trabajamos mucho en adicciones. ¿Por qué? Porque lo que anteriormente tal vez yo con 3 o 4 cervezas necesitaba para estar bien, el día de hoy ya necesito 1 o 2 six para estar bien. Entonces mi tolerancia va aumentando, mi estado de ánimo. La otra, si son estudiantes, empiezan a bajar de calificaciones, mágicamente los maestros ya no van a clases, el niño nunca tiene la culpa, siempre es el maestro. Esa es una. Pero si es trabajador, nunca le alcanza el dinero, siempre está, oye, luego te doy, ya te di el gasto, pero ahora préstame de ahí, y entonces empiezas a pedir y a pedir y a pedir. No puedes, no puedes cumplir con esas expectativas. También el desempleo, la falta de dinero, la falta de tranquilidad, esta parte que bien mencionaba Sergio, la violencia, empieza a haber ya mucha violencia en el ámbito de la pareja, en el ámbito familiar, en el ámbito personal. Entonces son como cosas que te dan la pauta.
Y para terminar, las adicciones sí tienen una solución. A la persona y al familiar no hay que negarlo, porque una de las principales cosas que se ve en las clínicas es: doctor, por favor, no vaya a decir que mi hijo está aquí, porque yo les dije que se fueron de campamento. La misma familia está negando la vergüenza que le causa al adicto, ¿sí? Entonces, no hay que negar, no hay que cerrar los ojos, hay que abrir, hay que estar prevenidos, hay que buscar una situación de adicciones. No la trabaja cualquiera, porque efectivamente sí hay que tener mecanismos bien claros. Nosotros trabajamos mucho, se trabaja con toma de decisiones. El problema del adicto es que no sabe trabajar sus adicciones. Si tú le dices: oye, mira, allá hay un trabajo y tú estás ahí, en verdad están solicitando un gerente, y tú, el adicto te va a decir: mañana, ¿no? Mañana. O sea, mejor me voy a dar un toque, mejor me voy a echar una chela y después voy al trabajo. El adicto no sabe ni escoger pareja. O sea, la verdad es que siempre va a escoger lo peor, no sabe. Entonces, se trabaja mucho con toma de decisiones, además de muchas cosas. Pero sí hay una solución para este tipo de situaciones. Gracias, Alex. Gracias, Nelly. Yo creo que te voy a pedir algo también, Alex, para la próxima, que nos pudieras apoyar teniendo teléfonos de, bueno, una de las principales asociaciones que nos puede apoyar puede ser CASAR, Claro. ¿verdad? Pero también si nos puedes apoyar con algunas otras para la gente que no se pueda trasladar hasta acá, que sean de otros lados y que le interese o tenga algún familiar con este problema, ¿no? Les quiero dar las gracias a todos por estar con nosotros el día de hoy. Gracias, Nelly, gracias, Alex. Fue un fabuloso tema, me gustó muchísimo. Bueno. Espero que a la gente también le haya gustado. Y la gente está muy entusiasmada. Nos van a seguir mandando información. Los invitamos a que nos manden temas. Si tienen algún tema en específico, lo podemos trabajar y estamos para servirles. Muchas gracias, gracias a todos. Muchas gracias. Y bueno, yo no les diría a la familia que veamos a cada uno de los miembros que tenemos y no nos cerremos a ver las cosas que en realidad están pasando. Buenas tardes. Muchas gracias. Asociación Cajasal abre sus puertas. El teléfono 5516 777701 y el otro CIJ, Centros de Integración Juvenil. Es gratuito, ese es del gobierno. Pueden acercarse para checar lo de adicciones. Gracias. Hasta luego. Gracias.